Hola, saludos. Me llamo Luis Batista. Soy venezolano. Tengo 45 años de edad. Tengo menos de 8 años viviendo acá en la ciudad de Bogotá, Colombia. Soy criado por muchos años por la religión católica apostólica romana. Mi padre fue seminarista, luego fue diácono. Claro, él salió del seminario, se casó y bueno, nací, somos dos hermanos, nací yo primero y después mi hermano. Y bueno, en fin, mi papá siempre fue ferviente de la iglesia católica y terminó siendo diácono, murió. Estas redes sociales, esta tecnología que tenemos hoy en día, para ir adelantando lo más pronto posible, hacer el video corto, y dar mi testimonio. Para eso estoy acá, para dar mi testimonio. Conocí este canal, escrito está también, conducido en su mayor parte de las veces por Matusalén, un guía muy importante donde él nos enseña que la Biblia es el camino y que no solamente la Biblia, sino Jesús, el camino, la verdad y la vida. Es la palabra de Dios, pero es la Biblia, es ser y entender lo que la Biblia nos explica. Pedro Wilches, también excelente guía, también gracias a él conseguí la salvación. Y bueno, yo fui evangelista en el año 1992, lo que prediqué en aquellos años no es lo que conozco ahora. También fui catecumenado, tampoco conocí lo que soy ahora, como fui cantante en los coros de la iglesia, tocaba varios instrumentos y bueno, en fin. La salvación del ser humano es conocer el Evangelio. El Evangelio es uno solo y está en la Biblia. La Biblia, para mí, el sinónimo de Biblia es el corazón de Dios. Y para conocer el corazón de Dios, debemos leer la Biblia, escudriñarla. Esta Biblia, este libro sagrado que tenemos a la mano todos los seres humanos, está dividido en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Para resumirles, el Antiguo Testamento hay que conocerlo muy bien y entenderlo porque mucha gente se confunde. Y las religiones, no solamente la católica, sino muchas religiones, para no nombrarlas, nombro la que yo conocí, la que me enseñó, porque estoy muy agradecido. Pero enseñan que debemos cumplir ciertas leyes para poder encontrar el verdadero camino. Hay que entender y saber qué trae el Antiguo Testamento para poder conocer la verdad. En mi lado personal, hay 3 libros muy importantes, que es el Salmo, el Eclesiastés y los Proverbios, porque son libros que nos enseñan a orar y a comunicarnos con Dios, como lo enseña Jesús. Comunicarnos con Dios como nos enseña Jesús. El Antiguo Testamento, cuando hablamos de la ley abrahámica, de Moisés, lo que sea, no quiero tocar mucho eso, porque eso es muy extenso. Pero cualquier ley que está escrito en el Antiguo Testamento habla, por lo menos la abrahámica, se empieza que la persona tiene mucho pecado y quiere limpiarse y dan un sacrificio. Entonces los sacrificios del Antiguo Testamento eran matar un animalito de acuerdo al tipo de pecado que se sentía en ese momento, que le pedía el sacerdote del templo, que lideraban en ese tiempo del Antiguo Testamento.
pues al matar al animal, la sangre de ese animal limpiaba del pecado. Pero el pecado se volvió a salir y tenía que volver a matar otro animal, y así sucesivamente otro animal y otro animal, y vivían matando los animalitos para curar con esa sangre el pecado de la persona. Era como bañarse físicamente ahorita. Tú te bañas, te sientes limpio, pero a las horas ya estás sucio y te tienes que volver a bañar y te tienes que volver a bañar, y así toda la vida, desde que naces hasta que mueres. Físicamente en este mundo tienes que bañarte físicamente. Esto es gracias al pecado de Adán, en el cual se sumergía este tipo de leyes en el Antiguo Testamento, y entonces, pues, debido a los libros que tiene el Antiguo Testamento, para no ser tan detallado, pues se logran ciertas leyes que tenía que cumplir el pueblo de Israel, porque es donde se narra todos estos libros. Y bueno, en fin, es la tierra sagrada, Jerusalén, donde se narra todas estas historias tan importantes y tan sagradas para toda la humanidad. Entonces, Dios, viendo que esto se vivía cumpliendo, envía a su único hijo. Lo conocemos como Jesucristo. En el Antiguo Testamento le llamaban el Mesías. Ahora actualmente también lo podemos llamar como el ungido, el Cristo, el Hijo del Hombre. Él viene y se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Y lo que estoy diciendo es lo que me salvó a mí, porque mi paga a Jesús es por medio de mi fe. ¿Qué es la fe? La fe es como tirar una moneda y sabes que vas a escuchar el golpe. Tú tiras la moneda y ya sabes que la vas a escuchar. Eso es la fe. La certeza, la convicción que vas a escuchar el golpe de la moneda en el suelo. Ese es un ejemplo de qué es la fe. Entonces, mi fe es que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre. No es como en el Antiguo Testamento, que para yo poder eliminar el pecado tenía que estar matando animalitos para que esa sangre me limpiara, como bañarse físicamente. No. Aquí, en lo espiritual, me baño una vez y para siempre, como bañarse espiritualmente, y chao. No hay bueno, en este mundo no hay bueno, ni Jesús, él mismo estando en carne, Dios estando en carne lo dijo: no me llames bueno, bueno es uno. ¿Qué quiere decir? Que por medio de las obras de la carne tenemos comportamientos que estamos sumisos al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, no es esforzarse para ser buenos. Yo no fumo, yo, por decir algo, no mato, o por decir algo, yo no robo, y así. Todos somos carne. Y aquí no hay bueno. ¿Cómo nos salva Dios de esta situación? Nos salva cuando envió a su Hijo Jesucristo, vive una vida perfecta, asume la ley y muere, y la sangre que Él derrama en la cruz nos limpia de nuestros pecados. Puedo citar
acá, Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso lo dice todo. Son muchos versículos que hablan de Jesús, incluso el Antiguo Testamento. Por eso digo, no quiero indagar mucho, porque el mismo Antiguo Testamento habla del comportamiento de Jesús y la función y la misión que tiene Jesús en el mundo. Lucas 22, versículo 30. Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado, diciendo: esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Sencillo. Debemos entender esto. Gracias a Matusalén, gracias Pedro Wilches, he conseguido la salvación porque ellos evangelizan el único evangelio. Ellos predican el único evangelio. Está en los 4 libros que empieza el Nuevo Testamento: el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Y asimismo, en el mismo Nuevo Testamento aparece Pablo y nos explica de una manera más detallada el nuevo pacto, la nueva buena, el evangelio, evangelizarle a todos, a decirle a todos, porque no solamente porque yo sea salvo ya, no, pues ya, usted ya no es pecador, usted es un santo, un justo. Pues sí, eso está escrito está también, y lo aprendí. El Espíritu Santo, el Consolador que nos deja Jesús, ese que hace el trabajo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y toméis por obra. Ezequiel ya lo explicaba en el Antiguo Testamento. Estos son, digamos, el milagro del Espíritu Santo cuando tú consigues la salvación. No es esforzarse, porque sabemos muy bien que no hay bueno. Aquí no hay bueno. El único bueno es Dios, y lo estoy diciendo porque el mismo Jesús lo dijo: no me llamen bueno, bueno es uno solo. Y bueno, para enfatizar un poquito más de todas estas cosas, aprendí lo que es el buen samaritano. El buen samaritano no es el modelo a seguir, es el medio muerto. Hay que entender un poquito esto. Y yo sí logré aceptar como una apertura de la salvación que logré conseguir, al igual que las 99 ovejas. Yo quería ser, siempre decía, quiero ser una de las 99 ovejas. No, me equivoqué. Entendí que es el propio entendimiento es el que lo lleva a entrar en conflicto con la palabra de Dios, porque no es mi entendimiento lo que yo diga, porque mi corazón es engañoso, lo dice la Biblia. Esa es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y una de las cosas que entendí fue que la salvación por medio de un solo sacrificio en un solo día fue consumado. El pecado
se lo lleva Jesús. Él asume la responsabilidad del pecado del mundo, el tuyo y el mío, una vez y para siempre. Y eso es muy importante. Finalizo diciendo que no es la religión. No es la religión la que nos va a llevar a la salvación. Es la palabra de Dios quien nos lleva al camino estrecho, que pocos lo logran conseguir. Y cito acá otro versículo de la Biblia, Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y más nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Con esto quiere decir que no le tengamos miedo al que nos quita lo físico, sino lo espiritual. ¿Quién nos guía? Jesús lo dice. Al que nos guía es al que tenemos que temer. La religión, que hay que hacer esfuerzo para lograr la salvación. Nada de eso. La gracia de nuestro Salvador Jesucristo es su sangre. Al derramarla en la cruz, nos salva del pecado. Muchísimas gracias. Espero que hayas entendido que el Evangelio es uno solo y es la buena nueva.